Ana Catalina Emmerich, Visiones y Revelaciones Completas, cuarta parte. La vida de Jesucristo y de su Madre Santísima, época octava. Viaje de Jesús al país de los Reyes Magos y a Egipto. 12. La esfera maravillosa. Poco antes de comenzar el sábado, vi a Jesús en las cercanías de unas tiendas de pastores, y hallando un pozo, se sentó junto a él con sus acompañantes, y allí se lavaron los pies unos a otros. Luego celebró el sábado, aunque estaba en el extranjero, en contradicción de lo que le acusaban los fariseos, de que profanaba el sábado. Pasó la noche al aire libre con sus 3 discípulos junto al pozo. No había viviendas estables, ni se veían mujeres entre los pastores. Solo tenían aquí unos refugios nocturnos en las praderas. A la mañana siguiente se agruparon en torno de Jesús para escucharle. Él les preguntó si no habían oído decir que 33 años atrás unos hombres habían sido guiados por una estrella para saludar al recién nacido rey de los judíos. Contestaron, sí, sí. Jesús les dijo que él era ese rey de los judíos, que ahora iba a visitar a los mismos que habían ido a visitarlo a él. Mostraban estos pastores una alegría infantil y mucho amor. Le prepararon un lugar para descansar bajo las ramas de unas palmeras. Me admiró la ligereza con que cortaban ramas y plantas con sus cuchillos de piedra afilada o de hueso. En un momento prepararon un cómodo asiento. Jesús, sentado en medio de ellos, les enseñó en hermosas parábolas, y estos 40 hombres le escuchaban con sencillez de niños y rezaron después con Jesús. Por la tarde levantaron una tienda y la juntaron con otra, haciendo de este modo una sola más grande, donde prepararon una comida que consistió en frutas, una especie de sopa o jugo y leche de camello. Como Jesús bendijera los alimentos, preguntaron por qué lo hacía, y como entendieron el fin, quisieron que bendijese los demás alimentos que tenían de reserva. Jesús los complació. Como le trajeran cosas blandas que no durarían, Jesús les dijo que trajeran frutas y otros alimentos que podían conservarse bendecidos. He visto que esas especies de bolas blancas que habían traído para comer eran de arroz. Les dijo Jesús que a estos alimentos que ahora bendecía, les mezclasen siempre otros nuevos antes que se acabasen los bendecidos. Les aseguró que no perderían la bendición y que nunca se les echarían a perder esos alimentos. Me fue dicho que los Reyes Magos ya saben por un aviso recibido en sueños que Jesús está en camino hacia sus tierras. Hoy vi de nuevo al Señor sentado bajo las palmeras, rodeado de pastores. Les enseñó de la creación del mundo, de la culpa del hombre, de la promesa de la redención. Les preguntó si ellos no tenían acaso en sus tradiciones algunas promesas. Sabían algo de Abraham y de David, pero muy mezclado con fábulas. Se portaban con la sencillez de los niños en la escuela. Si alguno sabía algo de lo que Jesús preguntaba, lo decía con ingenuidad. Como Jesús vio esta sencillez infantil, allí hizo una maravilla. En el momento en que explicaba, o le escuchaban con tanta atención, extendió Jesús su mano derecha hacia un rayo del sol, y vi en su mano una pequeña esfera luminosa, que después, agrandada, colgaba de su mano derecha. Todo lo que Jesús explicaba se podía ver en esa esfera luminosa. Allí veían todo lo que Jesús les iba explicando. Yo, en cambio, vi a la Santísima Trinidad en esa esfera luminosa. Como yo viera al Hijo en la esfera, no lo veía más allí sentado, sino a un ángel que se movía en torno de la esfera. Una vez vi que Jesús tomó la esfera en su mano. Otra me pareció que su misma mano era la esfera luminosa, donde se veían sucederse innumerables cuadros o figuras. Oí también algo sobre números, creo 360 o 365, como los días del año, y se veían figuras de lo mismo en la esfera luminosa. Jesús les enseñó después una oración breve, que me recordó al Padre Nuestro, y les enseñó 3 intenciones con las que convenía que orasen. Una de acción de gracias por la creación,
la segunda por la redención y la tercera, creo, recordando el juicio final. En esa esfera luminosa he visto desenvolverse todos los cuadros de la creación, de la caída del hombre, y luego de la redención con los medios para participar de esa redención y salvación. En los cuadros de la creación se veía cómo todas las cosas creadas venían de la Santísima Trinidad por medio de rayos luminosos. Otros cuadros se desarrollaron arrancados de ese centro. Jesús les hizo entender, por haberse formado y salido de su mano la esfera luminosa, que toda la creación salió del poder de Dios. El colgar la esfera como de un hilo de su mano explicó el peligro de esa creación separada de Dios por el pecado, y el tenerla por último en su mano era para dar una idea de su poder en el juicio final. Habló de los años y días conforme a lo que veían en esos cuadros, de la creación y del trabajo, descanso y culto a Dios. Cuando Jesús terminó su explicación, se desvaneció la esfera luminosa sin saberse cómo se había formado. Las gentes quedaron tan admiradas y llenas de confusión por su propia miseria que, juntamente con los tres jóvenes, se echaron al suelo con el rostro pegado a la tierra, llorando en actitud de admiración. También Jesús se mostró afligido y se postró como los otros sobre su rostro. Después de algún tiempo, los jóvenes se alzaron y Jesús y los demás se levantaron. Como preguntaron a Jesús por qué estaba tan triste, contestó que él estaba triste con los que están tristes. Pidió luego una flor de jacinto, que aquí crecen casi silvestres, aunque más gruesas y hermosas que las nuestras, y preguntó si no conocían las propiedades de esa flor. Dijo que cuando el cielo se nubla, se contrae, se aflige y palilecen sus colores, como si se hubiese extendido una nube sobre su sol. Añadió otras maravillas y rarezas de esa flor y su significado. Oí también un nombre extraño y maravilloso de esa flor, y entendí que hablaba del jacinto. Jesús les preguntó qué culto religioso tenían, aunque bien lo sabía él. Pero era como un buen maestro que pregunta como se pregunta a los niños en la escuela. Le trajeron todos los ídolos, animales que habían imitado en la forma, ovejas, camellos, asnos. Eran de metal, pero estaban recubiertos de las pieles correspondientes. Causaba risa el ver que habían formado estos ídolos de forma femenina, con grandes bolsas en lugar de senos. Llenaban estas bolsas de leche y en sus fiestas tomaban de allí, comían, danzaban y brincaban delante de sus animales. Separaban con tiempo el mejor animal de la majada. Lo cuidaban y lo tenían como sagrado. Luego hacían el ídolo, tomando como modelo el animal elegido, y de su leche echaban en los senos. Cuando celebraban su culto, traían sus ídolos bajo una hermosa tienda y se reunían como en una feria. Hombres, mujeres y niños, todos estaban allí. Se comía, se bebía, se cantaba, se danzaba y adoraban a esos ídolos en forma de animales. No celebraban el sábado sino el siguiente día. Esto lo supe en esta forma. Mientras ellos ingenuamente le contaban a Jesús sus fiestas y le mostraban sus ídolos, tuve una visión del modo que hacían sus cultos. Jesús les hizo ver qué abominable idea tenían del culto verdadero. Luego les dijo que el Cordero sin mancha era él mismo, del cual debían esperar únicamente el conseguirlo todo, la salud del alma y el sustento del cuerpo. Les mandó, por fin, que quitaran esos ídolos de en medio de ellos. A los animales vivos los pusiesen entre los otros de la majada, y a los ídolos, si había algo de valor en ellos, los rompiesen y distribuyesen lo que valía entre los pobres. Les mandó hiciesen altares y ofreciesen incienso al único Dios del cielo y le diesen gracias de los beneficios recibidos. Añadió que pidiesen en sus oraciones la salvación y redención, y se tuviesen mucha compasión y amor entre ellos y con los pobres, de los cuales había algunos en el desierto que nada poseían, a veces ni una tienda. Cuando sacrificasen animales, lo que no podían comer,
lo ofreciesen en sacrificio quemándolo, y una parte del pan, luego que hubiesen dado a los pobres, y que las cenizas de esos sacrificios, añadió, las echasen sobre un terreno estéril que les mostró, para que se volviera fructífero con la bendición que les daba. Todas esas instrucciones se las dio diciéndoles las razones. Luego habló de nuevo de aquellos reyes que le habían ido a visitar. Ellos dijeron que sabían que hacía 33 años habían pasado por allí para buscar al Salvador, y habían creído que traían felicidad y suerte. Añadieron que los reyes habían vuelto a sus tierras, que habían variado su culto, pero después no supieron más nada de ellos. Jesús dirigióse con esos pastores a sus tiendas y sus rebaños. Les enseñó muchas cosas y les indicó cómo aprovechar diversas hierbas. Les prometió que mandaría a alguno que les enseñara todo lo necesario, que Él había venido para salvar a todos y a cada uno de los que deseaban recibirle, y no solo a los judíos, como ellos creían en su humildad. Estos hombres sabían pocas cosas de Abraham. Los tres jóvenes, compañeros de viaje de Jesús, estaban muy admirados desde el milagro de la esfera luminosa. En cuanto a sus relaciones con Jesús, eran muy diferentes de las de los apóstoles. Estos eran callados, humildes. No hablaban ni preguntaban, como solían hacer los apóstoles. Servían a Jesús con infantil sencillez, mientras los apóstoles se disponían para cumplir un cargo y un apostolado.